Hoy es la fiesta de San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la Iglesia. Él ha pasado la historia con el sobrenombre de Boca de Oro, por su maravillosa capacidad de hablar sobre la fe. San Juan Crisóstomo nació en el 349 cerca de Antioquía. Él es patriarca de Constantinopla y murió exiliado por haber condenado sin temor la corrupción del clero y de la corte bizantina. Como píldora, en todas las cosas y en todo comportamiento demos gloria a Dios. Juan fue un as de la palabra desde muchacho. El famoso rector Livornio, su maestro, que veía en el joven a su natural sucesor, sintió mucho cuando aquel alumno prometedor prefirió la fe a la atractiva retórica. «Si los cristianos no me lo hubieran robado», exclamaba él. En efecto, Juan sí fue robado por la atracción que sentía por las palabras sagradas que estudia con atención en el círculo de Diodoro, futuro obispo de Tarso. San Pablo es uno de sus preferidos, al que le dedicará mucho en pensamientos y páginas. Pero toda la Biblia, con sus enseñanzas, deja una huella profunda en aquel joven de Antioquía que se prepara para convertirse en una espada de doble filo en el Oriente cristiano del siglo V, precisamente por aquel talento de decir las cosas sabiendo que lo que dice es bien. El obispo Fabiano lo ordenó sacerdote, pero Juan, desde los años de diaconado, demuestra rotundamente que su capacidad de hablar a la gente de las Escrituras es fuera de lo común. Antes de esta fase, el joven también hace la experiencia de eremita, 6 años en el desierto, los últimos 2 en una caverna, y esto consolida en él un carácter de sobriedad que confiere ulterior fuerza a sus palabras que sacuden siempre por su franqueza. Predica el amor concreto a los hermanos más pobres, insta a los monjes a realizar obras de caridad y a desprenderse del dinero. Impulsa a los laicos a evitar la telaraña de la corrupción. En suma, más espacio al espíritu y menos a la carne. Juan es un moralista en el sentido positivo del término, para una época en la que extraer de los dichos bíblicos normas de comportamiento coherentes con la vida de un bautizado era el camino que se recorría con frecuencia. Cuando tenía alrededor de 50 años, en el año 397, da el gran salto. Juan está en Constantinopla para suceder al patriarca Nectario. Cambia el papel, gran visibilidad y cercanía a la corte. El único que no cambia es Juan, el fustigador de la corrupción, que en los palacios del poder bizantino pulula, y Juan es fiel a su estilo. Este santo es muy parecido al Santo Padre Francisco, que hoy no se alinea a nadie, sino que predica, anuncia y proclama el Evangelio a todos y en toda circunstancia, a pesar de la oposición de muchos, incluso dentro de nuestra iglesia. La gente ama a San Juan Crisóstomo por su franqueza y humildad, tal como lo testimonian sus contemporáneos. Los que comienzan a detestarlo cada vez más abiertamente son la nobleza y el clero, apegados a sus privilegios y de aquel hombre que, en lugar de alinearse a los modos del círculo del que ha entrado a formar parte, reciben frases que no hacen descuentos. Indolencia y vicios, sobre todo por parte de quienes visten una túnica, son los blancos preferidos, y a las palabras siguen los hechos. Muchos presbíteros son removidos por indignidad, incluido el obispo de Éfeso. Para muchos es demasiado, y contra un hombre que en el fondo es más ingenuo que astuto, parte la lista de intrigas. Capitean la fronda contra
Juan el patriarca de Alejandría, Teófilo, y la emperatriz Eudocia. En su ausencia convocan un sínodo que obliga a Juan al exilio. Corre el año 403, pero el alejamiento dura poco. Por aclamación popular, Juan regresa a Constantinopla y sus adversarios vuelven a lanzar el desafío. El 9 de junio del año 404, una nueva condena lo aleja del centro del imperio. El antiguo eremita encuentra una soledad forzada. Juan, Boca de Oro, tal como será apodado tiempo después, muere en el año 407, en Comana, Póntica, durante uno de los tantos traslados que debía realizar. Su sabiduría permanece intacta a lo largo de los siglos, corroborada por centenares de escritos de un hombre y un sacerdote convencidos de que en todas las cosas debe darse gloria a Dios. Oremos por el Santo Padre Francisco, que hoy está ya en Checoslovaquia, después de haber ayer clausurado el Congreso Eucarístico en Budapest, Austria.